Aníbal Barca no fue solo un general cartaginés. Fue el hombre que llevó a Roma al borde del colapso total. Durante más de una década, hizo temblar a la mayor potencia del Mediterráneo. Derrotó a sus ejércitos una y otra vez y obligó a la República Romana a cambiar para siempre su forma de hacer la guerra. Todo comenzó tras la Primera Guerra Púnica. Cartago había sido derrotada por Roma y obligada a pagar una enorme indemnización. Perdió Sicilia, su flota quedó destruida y su orgullo quedó herido. Para los cartagineses, Roma se convirtió en el enemigo inevitable. En ese contexto creció Aníbal, hijo de Amílcar Barca, un general que juró odio eterno a Roma y que hizo jurar lo mismo a su hijo cuando apenas era un niño. Aníbal se formó en Hispania, donde Cartago reconstruyó su poder. Aprendió a mandar tropas, a negociar con pueblos aliados y a sobrevivir en campañas duras. Cuando asumió el mando del ejército cartaginés, tenía poco más de 20 años, pero ya era un comandante experimentado. Sabía que enfrentar a Roma directamente en el mar era imposible. Roma dominaba el Mediterráneo, así que decidió atacar donde nadie lo esperaba. Su plan era audaz hasta la locura: invadir Italia por tierra. Para hacerlo, debía cruzar los Alpes con un ejército completo, algo que nadie había logrado antes. En el año 218 a.C., Aníbal partió desde Hispania con decenas de miles de soldados, caballería y elefantes de guerra. En el camino tuvo que enfrentar tribus hostiles, deserciones, hambre, frío extremo y pasos montañosos casi imposibles. Muchos murieron antes de siquiera ver al enemigo romano. Cuando finalmente descendió a Italia, su ejército estaba reducido, pero seguía siendo letal. Roma no podía creerlo. Nadie había imaginado que un ejército enemigo pudiera llegar así al corazón de la península. Aníbal no perdió tiempo. Enfrentó a los romanos en el río Tesino y luego en el Trebia, donde usó el terreno, el clima y la sorpresa para aniquilar a fuerzas romanas superiores en número. Al año siguiente, en el lago Trasimeno, tendió una emboscada perfecta. Aprovechó la niebla matinal y el estrecho paso junto al lago para atrapar al ejército romano entre colinas y agua. Fue una masacre. Miles de romanos murieron sin siquiera formar en batalla. Roma entró en pánico. Por primera vez en siglos, la ciudad temió por su propia supervivencia. Ante el desastre, Roma nombró dictador a Quinto Fabio Máximo. Su estrategia fue evitar el combate directo, hostigar a Aníbal, cortarle suministros y desgastarlo lentamente. Esta táctica salvó a Roma, pero fue impopular. Muchos la consideraban cobarde. El pueblo y el Senado querían una victoria rápida y decisiva. Ese deseo llevó a la peor derrota de la historia de Romana. En el año 216 a.C., cerca de la aldea de Canas, Roma reunió uno de los ejércitos más grandes jamás vistos, más de 80.000 hombres. Confiaban en aplastar a Aníbal por pura fuerza bruta. Aníbal, con menos tropas, diseñó una trampa perfecta. Colocó a su infantería más débil en el centro y a sus tropas veteranas en los flancos. Fingió retroceder lentamente mientras los romanos avanzaban con confianza. Cuando el centro cartaginés cedió, los romanos se adentraron demasiado. Entonces, los flancos se cerraron sobre ellos y la caballería de Aníbal atacó por la retaguardia. El ejército romano quedó completamente rodeado. Lo que siguió fue una carnicería. En pocas horas murieron decenas de miles de romanos, senadores, cónsules, veteranos, jóvenes nobles. Nadie se salvó. Canas fue un trauma nacional. Roma nunca había sufrido una derrota tan absoluta. Muchas ciudades aliadas se pasaron al bando de Aníbal. Parecía que Roma estaba acabada. Pero Aníbal no marchó sobre Roma. No tenía máquinas de asedio suficientes ni refuerzos constantes desde Cartago. Su ejército, aunque victorioso, estaba agotado. Cartago, dividida políticamente, nunca le dio el apoyo total que necesitaba. Aún así, Aníbal permaneció en Italia durante más de 15 años, derrotando ejércitos, manteniendo la presión y obligando a Roma a luchar por su vida. Roma, aprendiendo del desastre, volvió a la estrategia de desgaste. Evitó grandes batallas, atacó las líneas de suministro de Aníbal y, sobre todo, decidió llevar la guerra a otros frentes. En Hispania, los romanos atacaron las bases cartaginesas. Allí surgió una nueva figura, Publio Cornelio Escipión,
un joven general brillante. Escipión comprendió que la única forma de derrotar a Aníbal era obligarlo a abandonar Italia. Conquistó Hispania, cortó los recursos cartagineses y luego llevó la guerra directamente a África. Cartago, aterrada, llamó a Aníbal de vuelta después de años de campaña en territorio enemigo. En el año 202 a.C., Aníbal y Escipión se enfrentaron en la batalla de Zama. Fue el choque de dos genios militares. Esta vez, el terreno y las circunstancias favorecieron a Roma. Escipión neutralizó a los elefantes de Aníbal y venció a su caballería. Aníbal fue derrotado por primera vez en una gran batalla campal. Cartago pidió la paz. Las condiciones fueron durísimas. Perdió su imperio, su flota y su capacidad militar. Roma se convirtió en la potencia indiscutible del Mediterráneo occidental. Aníbal, aunque derrotado, seguía siendo temido. Pasó sus últimos años huyendo de la persecución romana hasta que, acorralado, decidió suicidarse antes de caer prisionero. Aníbal no destruyó Roma, pero la transformó. Obligó a la República a reformar su ejército, su política y su mentalidad. Roma aprendió a resistir derrotas, a adaptarse y a luchar guerras largas. Sin Aníbal, Roma no habría sido el imperio que llegó a dominar el mundo antiguo. Por eso, aunque perdió la guerra, Aníbal Barca pasó a la historia como uno de los mayores estrategas de todos los tiempos. El hombre que, durante años, hizo que Roma viviera con miedo, esperando cada amanecer sin saber si ese día sería el último.